Y buenas tardes a todos. Tengo el enorme placer de presentar al doctor Lucio Criado. El doctor Lucio Criado es especialista en clínica médica, acreditado por la Academia Nacional de Medicina, es magíster en farmacopolítica, es profesor de posgrado en la Universidad Católica en diabetes y enfermedad del metabolismo, es director médico de la obra social de farmacéuticos y bioquímicos y es presidente de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina. Y también es un amigo. Así que tengo este enorme placer de presentarles al doctor Lucio Criado, quien, bueno, ya puede comenzar con su disertación. Gracias, Carlos. Me quedo con lo último, con que es un amigo. Todo lo otro puede haber muchos. Bien, vamos a tratar de hacer un rally por qué cosas los clínicos tenemos que pensar cuando vemos un paciente diabético. Bien, la primera cosa, para tener una definición que hace más de 20 años que tenemos, que en realidad la hiperglucemia crónica es llamada diabetes, pero tenemos múltiples, tipo 1, tipo 2. Los clínicos dominantemente vemos la tipo 2, que es la que está vinculada a la insulinoresistencia. Y para pensar esto, De Fronzo hizo un score que se llama el octeto de Fronzo, muy conocido. Dice, ¿por qué yo puedo tener la glucosa alterada? ¿O de qué depende la homeostasis de la glucosa? Y bueno, depende del efecto incretina, como vamos a ver ahora, depende de la secreción de insulina, depende de la secreción de glucagón, depende de la producción hepática de glucosa, de la utilización de glucosa por parte del tejido muscular, de la inhibición de la lipólisis por el tejido adiposo, que también es muy importante, la reabsorción tubular renal de glucosa y, por supuesto, los neurotransmisores al sistema nervioso central. Entonces, la diabetes 2, uno tiene dos cosas: insulinoresistencia y falla de la célula beta. Por algún motivo produce mucha insulina, pero esa insulina es incapaz de guardar la glucosa dentro de la célula. Y yo hace mucho tiempo, no sé si ustedes podrán ver ahí, esto se llama el octeto de la insulinoresistencia en el consultorio. ¿Cuáles son las 8 preguntas que yo debo hacer en un consultorio? Le debo preguntar, ¿usted tiene antecedentes de diabetes en la familia? Ese es fundamental. Segunda pregunta, dígame, ¿con qué peso nació? Porque si nació con alto peso, ya ahí tenemos un factor de más de 4 kilos, factor de riesgo de insulinoresistencia a futuro. Y si nació con muy bajo peso, también es un factor de riesgo porque con muy pocos kilos, como vamos a ver, se ponen francamente insulinoresistentes, y estos son los insulinoresistentes flacos, ¿sí? Y otra cosa que hay que preguntar es cuántos kilos subió la madre durante el embarazo, ya que eso también impacta, porque los triglicéridos pasan, la insulina no pasa a barrera placentaria, pero los triglicéridos sí, y generan sobrecarga hepática de triglicéridos en la vía intrauterina. Después, la inmunidad. Conocemos múltiples enfermedades asociadas a la diabetes 2. Voy a mencionar dos muy conocidas: una es la tiroiditis de Hashimoto y la otra la asociada al vitiligo, y la otra podríamos poner también la psoriasis. Son todas enfermedades autoinmunes, y no solamente el tratamiento de las enfermedades autoinmunes genera insulinoresistencia. Por supuesto, la obesidad, la lipoinflamación. El hígado graso constituye un factor de insulinoresistencia, la sarcopenia, ya que al tener menos músculo y menos utilización de glucosa, la apnea del sueño, porque durante el sueño, cada vez que hago la apnea, libero cortisol y adrenalina. El cortisol es neoglucogénico y la adrenalina lipolítico, y entonces trae los triglicéridos del tejido periférico hacia el centro, cargando el hígado de grasa. Y entonces debemos considerar la apnea del sueño también un factor de riesgo de insulinoresistencia. Y los fármacos, sin ninguna duda hay muchos fármacos, desde los esteroides, anticonceptivos, desde los anabólicos, que pueden generar insulinoresistencia. Y yo le agrego dos componentes más. ¿Qué tipo de dieta? ¿Este es el perfil más importante de la dieta que tiene, o este es el perfil, una dieta antioxidante? Entonces, estas 8 preguntas me posicionan frente al paciente que tengo en el consultorio. Y después tengo que revisarlo, para lo cual es muy fácil cómo abordarlo. ¿Por qué yo pongo este cuadro histórico que se llama La lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt? Porque si ustedes ven, tiene una característica que me hace acordar: esto tiene casi 500 años y sin embargo se parece a la recorrida sala de ahora. Si ustedes ven, todos los que participan del cuadro están, primero, que ninguno mira al paciente, por más que sea un cadáver, y segundo, todos están mirando acá en el ángulo de la derecha abajo el libro de Vesalio de anatomía. Ven como todos estos miran el libro de anatomía. Digo, el profesor mira acá el
doctor Artul mira al público. Bueno, hoy en día, en vez de mirar el libro de anatomía, miran la tablet, el celular, los residentes de la recorrida, y el profesor está en la suya, lo cual no es bueno para los pacientes. Entonces yo recomiendo mirar a los pacientes, ya que encontramos muchísimos datos clínicos. Si yo encuentro esto, no tengo ninguna duda que mi paciente tiene insulinoresistencia, esto se llama acantosis nígricans. O estas pelotitas que se llaman acrocordones, que el paciente dice, me las operan y me vuelven a crecer. O esta axila con acantosis, o esta jiba tan significativa de la insulinoresistencia, o la elevación del lóbulo de la oreja, como vemos en este paciente, que miren qué característico todo este fenómeno, y entonces yo esto llamo el sexteto semiológico de la insulinoresistencia, que no tengo ni que sacarle la camisa al paciente. Tiene los pelotitas que son los acrocordones, tiene la acantosis nírica, la hipertrofia parotidia, elevación del lóbulo de la oreja, circunferencia del cuello que me fijo sin que no tengo centímetro si tiene más de 42 detalles de camisa y no le cierra, y la jiba cervical, les puedo asegurar que no necesitan ningún análisis para diagnosticar al paciente este, que tiene sí o sí insulinoresistencia, que es la antesala a la diabetes 2. Y entonces uno puede clasificar los fenotipos de la insulinoresistencia, y basado en el hombre de Vitruvio, este personaje que toma Leonardo da Vinci, donde en el cuadrado es la vida finita y el círculo es la vida infinita, ya que los círculos no tienen ni principio ni fin. Entonces, mirando de perfil a los pacientes, hace muchos años yo dije, los pacientes que no tienen glúteo, mirando de perfil, son sarcopénicos. Si el glúteo es el músculo más grande de nuestro cuerpo, ¿dónde va a guardar la glucosa si es un sarcopénico? Y después, estos individuos que son de bajo peso al nacer, cuando se ponen pocos kilos, yo lo llamo la generación del joystick, o las etnias orientales. La diabetes 2 en Corea del Sur tiene 24.5 índice de masa corporal. Entonces, todos estos pacientes sarcopénicos, ancianos con corticoides, son pacientes que no necesitan ser gordos desde el BMI, desde el índice de masa corporal, para tener insulinoresistencia. Después tenemos los normales, que pueden tener su glúteo, no tienen panza, pero pueden tener insulinoresistencia por alcoholismo, por virus C, por anticoncepción, anticonceptivos, por cocaína, etc. Luego tenemos, por supuesto, los más conocidos, los panzones que todavía tienen glúteo, que fueron deportistas, o sea, tienen glúteo mayor, hoy son sedentarios, tienen 15, 20 kilos más, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, hígado graso, intolerantes a la glucosa. Luego siguen los tipo 4, que yo los llamo glucolipotóxicos, que es un estado más avanzado, esos que entre la nuca y el talón no tienen absolutamente nada, y estos tienen alta insulinoresistencia, y cuando uno tiene que verlos en el consultorio rápidamente debe insulinizarlos porque cuesta muchísimo meter la glucosa en el músculo. Y por último quedan los neumotóxicos. Son aquellos pacientes roncadores, con abdomen superior prominente, con síndrome de piernas inquietas, que pueden tener cefalea matinal, apnea del sueño, astenia o hipertensión. Estos son 5 formas semiológicas muy fáciles que me ayudan a pensar el paciente que tengo delante. Nosotros sabemos que el control del peso y de la obesidad es la meta más importante en el tratamiento de la diabetes 2. Y entonces, la dieta, el ejercicio, la educación y el autocontrol son aquellas medidas terapéuticas que deben estar como sustento de los fármacos que vamos a utilizar. Ahora bien, habíamos visto del octeto de Fronzo que en la diabetes 2, ¿qué pasaba? Había una lipólisis incrementada, había baja utilización de la glucosa por el músculo por sedentarismo, había un aumento de producción hepática de glucosa porque tiene hígado graso, la célula beta fallaba, por algún motivo producía mucha insulina pero no alcanzaba. Además, había un efecto incretínico, como veremos a continuación, que significa un desbalance entre la reacción de insulina y glucagón entre célula beta y célula alfa, absorción de aumento de la reabsorción renal de glucosa y, por último, caída de la saciedad, con lo cual estos pacientes comen más. Este es el escenario que nosotros nos encontramos. Y ahí la diabetes aparece como la manifestación de la hiperglucemia que tiene este paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la normoglucemia? Bien, la metformina trabaja en el nivel hepático, sobre todo, también trabaja a nivel tejido graso, junto con las tesilidindionas. La metformina y las tesilidindionas trabajan también a nivel muscular, mejorando la insulinoresistencia. A nivel del tubo digestivo, los inhibidores de la DPP4, los agonistas del GLP-1 y la metformina también actúan mejorando ese perfil. La sulfonilureas y DPP4 y análogos del GLP-1 en la secreción pancreática de insulina. Los DPP4 y GLP-1 en contrarregular el glucagón, los agonistas del GLP-1
en la saciedad, disminuyendo el estímulo para comer, y por último los inhibidores de SGLT2 en el riñón. Como veremos entonces este octeto, todos los fármacos trabajan en algún nivel y podemos ver cómo los asociamos. Entonces, podemos decir que para mejorar la insulinoresistencia, los insulinosensibilizadores como metformina y tetraciclindionas son los fármacos por elección. Para aumentar la secreción de insulina, secretagogo, sulfonilureas y DPP4 y agonistas de GLP-1. Y para bajar la reabsorción de glucosa, los glucosúricos, los inhibidores del sodio glucosa, el transportador de sodio glucosa a nivel renal. Aquí vemos esta tabla que yo quiero que lo que se fijen son 2 o 3 cosas, después la vamos a ir repitiendo desde el punto de vista práctico. La metformina tiene una muy potente reducción sobre la glicosilada, prácticamente puede disminuir 2.5 puntos la glicosilada, no tiene riesgo de hipoglucemia, y tiene muy bajo costo, por eso es un fármaco fantástico. Lo que hay que hacer es aprender a usarlo, como vamos a ver a continuación. Las sulfodrogas también son de muy bajo costos, pueden aumentar el peso si uno no toma las medidas de estímulo nutricional adecuado para que el paciente coma menos. La repaglinida funciona igual, pero tiene menos potencia que para la reducción de la glicosilada. Los inhibidores de DPP4 y agonistas de GLP-1, la diferencia está en el costo, ¿sí? Y esto es ahí donde nosotros tenemos que tener presente, pero el beneficio que tiene es que tiene 0 riesgo de hipoglucemia. Y para pensar desde la insulina, desde el riesgo de hipoglucemia solamente tenemos 3 fármacos: las sulfonilureas, la repaglinida o nateglinida y las insulinas. Todos los otros no generan hipoglucemia, que es uno de los temores. La pioglitazona tiene la ventaja que es una tetraciclindionas que reduce la glicosilada, no produce hipoglucemia y es de bastante bajo costo hoy en día, a diferencia del resto de los medicamentos. Ahora bien, si yo tengo un paciente de 52 años que consulta para el control clínico de rutina, hipertenso, dislipémico, con antecedentes de diabetes, 94 kilos, con un índice de masa corporal superior a 30, con una cintura que circunferencia de 108, y en un laboratorio con hiperuricemia, HDL bajo, triglicéridos altos, nosotros ya tenemos claro que este paciente que tiene 128 de glucemia está camino a la diabetes, por la carga familiar, por el sobrepeso. Y entonces, a los 15 días viene con una glicosilada de 7, y vemos claramente que el paciente está ya en un rango de diabetes. Entonces, sin ninguna duda hay que darle un plan alimentario, actividad física 30 minutos por día a 60 si es días alternos. La caminata debe ser diaria, ya que si uno come necesita consumir diariamente las calorías en el músculo. Se le ajusta el tratamiento para la dislipemia y se fija un objetivo de glicosilada. Ahora vamos a ver cómo fijamos el punto de glicosilada. Todos nosotros nos acordamos del famoso cuento publicado hace muchos años de que ser muy estrictos con el manejo de la glicosilada es verdad que aumenta el riesgo de hipoglucemia y el riesgo de mortalidad. Entonces, la ADA y las múltiples sociedades vienen planteando que 6,5 sería el punto de corte seleccionado, 7 sería para reducir complicaciones microvasculares y hasta 8 en pacientes con antecedentes de hipoglucemia o ancianos o en aquellos donde vemos que no mejoran significativamente ser tan estrictos con su glicosilada. Pero yo quiero mostrarles algo que me parece mucho más importante que recordar cuál es el punto de glicosilada. Cuando la glicosilada comienza a ser un buen marcador de riesgo cardiovascular, al inicio de la diabetes o antes. Y para esto, este trabajo de hace más de 10 años, que es el estudio ARIC, demuestra con qué glicosilada comienza a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces comparó el pronóstico de la glicosilada y la glucemia en ayunas para identificar adultos con riesgo cardiovascular. Más de 11.000 pacientes. Y entonces, ¿qué encontraron? Fíjense qué interesante. ¿Cuándo empieza a subir el riesgo cardiovascular? Cuando cruzamos el 5.5 de glicosilada. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué glicosilada querrías tener? Y yo quiero tener 5 o menos de 5. Porque cuando me dicen 6,5 que es diabetes, fíjense lo que creció el riesgo cardiovascular, 2.37 para enfermedad coronaria y 2.63 para ser isquémico. Y cuando ya tengo el cartelito, el sombrerito de diabetes, 2.91 para enfermedad coronaria y 3.68. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la glicosilada que yo deseo para mis enfermos?
menos de 5. La glicosilada normal de cualquiera de nosotros, si somos sanos, está en 4.7. No tenemos que tener glicosiladas más altas. Entonces, esto es muy importante porque nosotros que somos clínicos vemos a los pacientes mucho tiempo antes y no debemos, tiene 5,8, no está tan mal. Sí, 5,8 ya empezó a estar mal. Como ven ahí, su riesgo se fue de 1/45 por enfermedad coronaria y 1.27. Y además no solamente eso, yo puedo trabajar para llegar de 5.8 a 4.8 es mucho menos el esfuerzo que de 6.5 a 5.5. Entonces, esa es la etapa donde debo trabajar con el paciente para que baje su riesgo cardiovascular con dieta, actividad física, deje de fumar, deje de roncar, haga algún tipo de actividad necesaria para detectar cuál es el motivo de su hiperglucemia y entonces evitar el daño vascular. Creo que esto es el primer mensaje que quiero que se lleven. Esta es la glicosilada deseable. Todo lo otro es convivir con la enfermedad. Y no solamente eso, sino que es más cosmético. En aquel momento se planteaba, bueno, ¿cuándo soy más estricto o cuándo soy menos estricto? Si tengo un paciente motivado, si es reciente diagnóstico, soy más estricto. Si además tiene más esperanza de vida, o sea, cuanto más joven, más estricto. Si no tiene comorbilidades, también debo ser muy estricto. En cambio, si le amputaron la pierna y está medio ciego, es más difícil. Y si tiene complicaciones vasculares establecidas, y bueno, es mucho menos. Entonces, uno puede plantearse que estos pacientes, hacerse estos 5 escalones. Bueno, ¿qué fármaco voy a utilizar? Y aquel que tenga la eficacia de A1C, supongamos que el paciente tiene 7,8 glicosilada y la metformina que puede bajar 2 puntos, y yo debería trabajar con la dieta, ejercicio y metformina para llevar al paciente a valores de glicosilada lo más cercano a 5, porque la metformina no da hipoglucemia. Entonces, ahí tengo un instrumento fantástico que hay que aprender a usar. Que no tenga riesgo de hipoglucemia, como vimos, que tenga pobre o nulo impacto sobre el peso corporal, que tenga la menor cantidad de efectos colaterales mayores y, por supuesto, que el costo sea razonable. Veamos entonces qué hacemos. La guía americana propone que si el paciente tiene menos de 9 glicosilada, considera monoterapia, y si tiene más de 9, doble terapia, usando generalmente insulina, y si tiene glucemia plasmáticas superiores a 300, con glicosilada mayor a 100, a 10%, probablemente haya que pasarlo a insulina inmediatamente. Hoy en día que hemos aprendido a utilizar estrategias como el ayuno intermitente, estrategias como mantener los pacientes comiendo más temprano, haciendo que disminuya la dosis, el espacio intercomidas, haciendo que cene a las 7, 8 de la noche y pasen 12 horas hasta el desayuno, eso baja sensiblemente la insulina. Y la otra cosa que baja la insulina es haber reconocido que la apnea del sueño en los pacientes gordos, con un CPAP, disminuye también la hipercortisolemia, que como respuesta a la hipercortisolemia de la apnea del sueño, se liberaba insulina, y eso hace descansar la célula beta. Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular, bueno, debemos utilizar fármacos, como veremos, para la enfermedad cardiovascular, con ser efectivos, que los que han demostrado efectividad veremos a continuación, son casi todos, y entonces debemos establecer junto con el paciente un nivel de glicosilada, cada 3 a 6 meses hacerle la glicosilada, pero si yo no tengo posibilidades porque el hospital no lo permite o la obra social no lo permite, no hay mejor glicosilada que una balanza y preguntas tan simples como si se levanta de noche a orinar, no se levanta de noche a orinar y si está haciendo la dieta y baja de peso. Eso es un muy buen marcador de que la glicosilada está arrimándose a dosis donde queremos. Por supuesto, metformina y 2 agentes adicionales sería la triple terapia, y siempre hay que establecer junto con el paciente hacer un objetivo de glicosilada. Ahora bien, acá qué recomienda la ADA de hace unos años? Glicosilada menor de 7. Ya vimos que esa recomendación es fantástica para el paciente que es diabético, pero nosotros tenemos que ver cómo hacer para que llegue antes. Y tener una glucemia capilar preprandial cercana a los 80, 130 y una postprandial menor a 180. Y este es el objetivo que tenemos que tener. Y los pacientes deberían medirse solamente si utilizan fármacos hipoglucemiantes.
tema para tener presente es que cuánto de la glicosilada, todos nosotros sabemos que tiene modificaciones cada 90 días, pero hay una relación, ¿sí?, que hace que nosotros tengamos que tener, seamos cautos, no andar insistiendo con la glicosilada, ya que no tiene mucha utilidad si el paciente estuvo con un evento crítico. O sea, le medimos la glicosilada cuando el paciente se internó para saber si era diabético o no era diabético. Fantástico. Cuando se interna el paciente, si tiene 280 de glucemia, ¿es glucemia de estrés o es glucemia de diabetes no diagnosticada? Entonces le medimos glicosilada y separamos. El que tiene glicosilada normal es hiperglucemia de estrés, y el que tiene glicosilada mayor a 6.5 decimos que es un diabético. Y entonces, ¿cuánto tiempo después tengo que pedirle una nueva glicosilada? Varios meses, porque yo sé que el 50% de la glicosilada se modificó en los últimos 30 días. Y eso lo sabemos hace casi 30 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser tranquilos, pedir 2 por año, no más que eso, y sí ser mucho más exactos con la clínica y la balanza y la circunferencia abdominal. Entonces,